Ayer le informamos sobre el asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, cometido durante un acto de campaña. Además de lamentar el crimen, el dirigente nacional del partido, Clemente Castañeda, pidió que el caso se investigue y se garantice justicia. Por su parte, también los dirigentes de Morena, PAN, PRI, PRD lamentaron igualmente el asesinato de la candidata en sus redes sociales y condenaron la violencia política que se ha registrado en el presente proceso electoral. En tanto, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador envió su pésame a la familia de Alma Barragán y aseguró que su gobierno continuará brindando protección a los candidatos que lo requieran y soliciten. Pero por otro lado, pidió a los ciudadanos no tener miedo para salir a votar, porque cuando ocurren ataques como estos, muchas veces son para generar miedo y que no se participe en la contienda para que haya abstencionismo y domine la mafia. Y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. En memoria de las candidatas, de los candidatos asesinados en los últimos días en el marco de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral guardó un minuto de silencio y se pronunció en contra de la violencia en general. Los consejeros condenaron el clima de violencia que se vive y también hicieron un llamado a pacificar el entorno. Y es que, de acuerdo con un informe dado a conocer entre marzo y mayo, se duplicaron las denuncias por agresiones a diversas candidatas al pasar de 55 a 108. Bueno, y hubo otro atentado. Hablando de ataques, se registró uno en Guerrero. José Alberto Alonso Gutiérrez, candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, fue atacado a balazos esta mañana. Afortunadamente, el güero, como es conocido, no sufrió ninguna lesión, aunque sí tuvo que ser trasladado al Hospital Torre Médica del Pacífico debido a que entró en shock, por lo que tuvieron que aplicarle medicamento. Fernando Manuel Aces Barba, dirigente estatal en Guerrero de Fuerza por México, informó que el candidato está ahora estable y adelantó que pedirá a las autoridades municipales que brinden seguridad a sus abanderados. Y en Michoacán, la tarde de ayer, se registró la desaparición forzada del candidato a la alcaldía de Uruapan por el Partido Verde Ecologista de México, Omar Plancarte, quien presuntamente fue interceptado en un rancho de su propiedad ubicado en los límites de los municipios de Villa Jiménez y Purépero por un grupo de civiles. Estaban armados, lo obligaron a subir a un automóvil marca Volkswagen tipo Jetta color gris. Sobre este lamentable incidente, autoridades de Michoacán dijeron que ya se investiga el secuestro y que se ha desplegado un dispositivo de búsqueda. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del candidato. Bueno, y en este contexto, otros que se han pronunciado a través de un comunicado es la misión de observadores extranjeros de la Organización de Estados Americanos, que llegó a nuestro país hoy con el fin de observar el proceso electoral en México. Y bueno, expresó en su comunicado su profunda preocupación por la violencia que se ha presentado en la campaña electoral rumbo a los comicios del 6 de junio. Esta misión hizo un llamado a los sectores políticos a erradicar el discurso violento y la retórica agresiva como recurso de contienda política. En otros temas, aunque también electorales, mire usted, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno del presidente López Obrador, que presentó el pasado 30 de marzo, constituyó propaganda gubernamental personalizada. Los magistrados consideraron que se trató de un acto ilícito, ya que se desarrollaban campañas en 6 estados y que el presidente vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad. La decisión se dio por unanimidad y ahora regresarán el expediente a la Sala Regional Especializada para que emita a la brevedad una nueva sentencia, deslinde responsabilidades y establezca las consecuencias jurídicas que sean necesarias, incluyendo, en su caso, las medidas de no repetición. Y aquí les recuerdo que anteriormente la Sala Regional había considerado que el informe de actividades no acreditaba infracciones, pero bueno, fue impugnado por el PRD. Bueno, de todo esto que forma parte del clima electoral, vamos a hablar con Jonathan Pérez, que ya está con nosotros desde Zoom, desde su casa, a sana distancia, como todos los miércoles. Jonathan, buenas noches. Hola, Azul y Juan, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pues, a ver, Jonathan, ¿cómo ves? Estamos a semana y media más o menos ya de las elecciones. ¿Cómo ves el clima electoral? Tenemos una situación de violencia, por un lado, que se está manifestando
en un momento en el que además parecería haber en estas elecciones mayor interés que en otras intermedias de participación. Hay un llamado, de hecho, a votar masivamente, pero se da este escenario de violencia. Ya tenemos llamados, ya tenemos posicionamientos, los observadores de la OEA. Tenemos, por otro lado, empresarios que van a asesorar a sus trabajadores de cómo votar de manera informada. ¿Cómo la ves, Jonathan? Mira, por lo de la violencia quiero empezar, no nos hagamos. Esta violencia es parte de los narcogobiernos municipales y estatales. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué salimos a decir en la prensa y los analistas, a decir se está viviendo un clima terrible de violencia, no se está asegurando la democracia, no se está asegurando o dando protección a los candidatos? Pero pues si ese es el país que quisimos durante mucho tiempo, un país infestado de narcotráfico, en donde no hay separación entre el crimen y los gobernantes. Si tú revisas cada uno de los estados en donde ha habido algún atentado o donde hay alguna desaparición o algún secuestro, son estados en donde gobierna el crimen organizado. Y eso es un problema que no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con el estado de las cosas localmente. Obviamente, en tiempo electoral, como el crimen organizado es el que pone y quita candidatos, hace este juego de terror para beneficiar a los partidos dominantes o a los partidos que han estado mucho tiempo en el poder. En ese sentido, es terrible, sin duda, pero es un asunto que viven los ciudadanos en muchos lugares en donde sus políticos, sus gobernantes, tienen algún nexo con el narco. Ahora, me preocupa muchísimo lo de los empresarios. Es la reedición de 2006. Es el experimento a 2024. Esa es la realidad. De nuevo, los empresarios están saliendo, la élite empresarial no son empresarios, son traficantes de influencias, son delincuentes de cuello blanco. Estos están ahora metiendo mucho dinero a las campañas electorales y no hay alguien que les ponga un alto. En la ley electoral hay un tope de cierta cantidad de dinero y lo que yo veo es que no se está respetando porque están sacando la billetera por todos lados. Solo te voy a dar un ejemplo. La empresa Estrella Roja, ¿cómo es que está financiando o lo está haciendo porque sus directivos o sus empresarios están a favor de la derecha? ¿O quién les está pagando y cuánto les está pagando por todas las corridas de Estrella Roja? Está con la publicidad abierta de votar por la alianza de la derecha. ¿Quién está pagando eso? ¿Por qué se están metiendo los empresarios en esta elección? Es lo que vivimos en 2006 y ya vimos cómo resultó. Lo que les preocupa mucho es el presupuesto. No quieren soltar la Cámara de Diputados, sobre todo porque las últimas encuestas serias, como la del País y como la del Citibanamex, arrojan que va Morena a retener la mayoría de la Cámara de Diputados y que la popularidad del presidente está arriba del 56%, 57%, no, perdón, está arriba del 65% la última encuesta de Citibanamex. Entonces, me parece que es ahí ese punto donde tenemos que tener mucho cuidado de estos empresarios, estos traficantes de influencias que ahora también, como en el 2006, nos están diciendo por quién votar, quiénes son un peligro, quiénes son los peligrosos, como tratando a la ciudadanía como menores de edad, como tontos, como nos han tratado durante mucho tiempo esta clase política rancia. Eso, justo. Y están queriendo orientar con dinero, porque se está pautando en las redes sociales, a Gustavo de Hoyos, a Chumel y a otros más, que tienen miles de reproducciones. Eso habla de una pauta millonaria. No ganas tanto de reproducciones en un video de Gustavo de Hoyos, ni que la gente quisiera verlo, ni mucha de la gente ni sabe quién es él, y tiene miles de reproducciones. Se está metiendo mucho dinero y se quiere tratar a la sociedad de nuevo a meterles el miedo, esa misma método azul, Juan, que vivimos en el 2006, que es muy peligroso este tema y que de nuevo están buscando eso. Pero yo creo que más allá, porque la del 6 la tienen perdida, están haciendo un ensayo hacia lo que va a ser el 2024. Ese creo que es mi punto de vista sobre lo que estamos viendo en estos momentos. Lo que decías hace unos momentos, Jonathan, justo,
¿Cómo ves, legal, ilegal, esto que están haciendo muchos empresarios de asesorar el voto de sus empleados? Mencionas que es como en el 2006, pero a mí me parece que es incluso como se hacía, pues, años atrás, con aquellos mítines del PRI que eran como dietas de fisicoculturista, de apoyo y de a huevo. Sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Es que, acuérdate, Juan y Azul, que la estrategia del fraude, la estrategia de la manipulación del voto va, no sé si la palabra sea evolucionando, pero va cambiando a los tiempos, ¿no? Antes se utilizaban a los sindicatos, se utilizaban a estos charros para cooptar, para poder orientar el voto. Ahora se utiliza al poder fáctico. La esencia es, de nuevo, la elección de 2021 de los próximos días tiene que ver con la transformación y los privilegios, los negocios, la corrupción. Eso es lo que está en juego. Y te voy a decir nada más una cosa. Lo que le mete de dinero estos traficantes de influencias, demostrado con cifras en todas las elecciones, desde 2006 a 2018, lo que se le mete, que es bastante dinero, no tiene comparación a lo que ellos ganarían si a los que patrocinan llegan al poder o si a los que patrocinan ganaran la Cámara de Diputados. No tienen comparación, porque ellos ganan concesiones, porque ellos ganan el que se les quite o se les condone los impuestos. Ellos quieren regresar a ese régimen de privilegios. Entonces no están dispuestos a derrochar la cantidad de dinero, además con el INE que tenemos, que ya es un opositor más, que juega para la oposición, que juega para la derecha, pues ellos están abiertos a sacar los cheques, a sacar la billetera y tratar de manipular. Aquí vamos a ver qué tanto los trabajadores, la clase trabajadora, la clase obrera, reacciona ante esta intención de manipulación del voto, y creo que podemos refrendar que somos maduros como sociedad para no dejarnos engañar, pese a que es una campaña con mucho presupuesto y con mucho dinero. Sí, en todo caso, digamos que es legítimo que haya una oposición que quiera ir en un otro sentido, que les preocupe el presupuesto, que les preocupe un montón de cosas que tienen que ver con las políticas de ese gobierno. Eso es totalmente legítimo. La cosa es de qué manera lo están haciendo. ¿Lo están haciendo por la vía limpia o no? Ahí hay un tema, y es un tema, de hecho, del que Ortiz Pinchetti, cuando se inicia, digamos, todo el despliegue que hace la Fiscalía de Delitos Electorales, toca ese punto cuando dice: nos preocupa el crimen organizado, pero más nos preocupa los delitos de cuello blanco, y aquí podríamos estar viendo situaciones que tienen que ver con eso, Jonathan. Para cerrar, ya nos tenemos que ir, querido. Sí, es preocupante, como te decía, el crimen, con respecto al crimen, ya es la postura, lo que acabo de decir. Y con esto, sí está dentro de la legalidad ciertas cosas, pero sí, no porque esté dentro de la ilegalidad, está dentro de lo moral y de lo ético. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, esa intención de manipular a la población, de meter miedo, de orientar el voto a la conveniencia no del país, a la conveniencia particular de estos traficantes de influencias. Eso es lo peligroso. Ojalá y que los mexicanos y las mexicanas estemos vacunados ante esto y salgamos libremente a votar por quien uno decida, a conciencia y en plena información de por quién va a votar y por qué proyecto va a votar, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, el tema de los financiamientos, que habría que ver. Jonathan Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Los abrazo, muchas gracias, hasta la próxima semana.